Hola, ¿Cuánto tuve que Elohim, esperar para sentirme como Verónica ahora? Ramírez te pagó Pienso 45. dejarme pasar Sí, por señor. arriba locomotora. No pude darme más de lo que vos me diste. Es re difícil, es más fácil quedarse acurrucado triste. Culpar la crisis. Hay cuantas cosas que te quiero confesar. Hay cuantas cosas que te van a hacer volar. Ya me olvidé cómo se hacía para sentir. Pero si te veo lo voy a recordar. Lo voy a recordar, te voy a recordar. Te juro voy a recordar. Recordarlo todo. ¿Cuál es el precio de la mentira? ¿Cuál es el precio de la verdad? Estoy cayendo sin paracaídas y ni siquiera me pone mal. Me falta el aire, ni se respira. El mar si no la para nadar. Tu peli ya sé cómo termina, pero no te la quiero spoilear. No te doy más, si no me doy más, si no te doy más. Si no me doy más, porque nadie me lo dio, porque nadie me lo dio. Hay cuantas cosas que quedaron por decir, hay cuantas cosas debo corregir. Te pienso cuando me pongo a escuchar Nadir, pero supongo que será mejor así, te hará mejor sin mí. Mis amigos que mejor así. Yo fue, boludo, déjala ahí, total, sabes que así no será mejor. ¿Cuál es el precio de la mentira? ¿Cuál es el precio de la verdad? Estoy cayendo sin paracaídas y ni siquiera me pone mal. Me falta el aire, ni se respira. El mar si no la para nadar. Tu peli ya sé cómo termina, pero no te la quiero spoilear. No te doy más, si no me doy más, si no te doy más. Si no me doy más, porque nadie me lo dio, porque nadie me lo dio. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hoy nos reunimos para presentar un libro. Ustedes saben que hay una costumbre que es la de presentar libros al poco de que se conoce la publicación del libro. Uno podría pensar que con esa coordenada se nos presenta un recién venido, ¿no? Y a un desconocido. Y en esos casos va a depender o depende de nuestras transferencias con quienes presentan el libro, de cómo lo vamos a recibir. También depende de la transferencia que tengamos con el autor, ¿no? O cómo vamos a recibir el libro. Lo que sí que con los libros, cuando estos tienen esta marca de recién venidos, hay una suerte de anticipación. Bueno, uno podría decir también que la idea de anticipación con los libros está presente en todos los libros. En algún momento Borges hablaba de los clásicos y decía que en los clásicos, en la lectura de los clásicos hay un previo fervor, ¿no? Decía que hay un previo fervor y una misteriosa lealtad. En el caso particular de este libro tenemos una curiosidad, que es que el libro salió hace unos meses. Así que tengo la sospecha, ya que mencionaba Borges, tengo la sospecha de que algunos de ustedes ya han leído el libro y hay otros que, entonces, algo de lo previo, de esa anticipación para los que leyeron el libro, no está en la lectura y hay otros que no lo han leído. Hoy nos reunimos, por lo menos hay tres que hemos leído el libro y hay una que lo ha leído y lo ha escrito. Quienes lo hemos leído, bueno, está Andrea Celaya, que es miembro de la EOL y de la AMP. Está presente también Domenico Cosenza, que es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, la SLP, y de la AMP. Y Domenico tiene otra función también, porque no solo
no solo lo ha leído, sino que también ha escrito el prólogo, ¿no? Bueno, está también presente Verónica Weinstein, que es la autora y que también es miembro de la EOL y la MP. Se me ocurre que nos ordenemos, que empecemos con Domenico hablando, que tiene esta doble función de lector y aparte de productor de prólogo. Así que le pasaría la palabra a Domenico, que bueno, es uno de los primeros que leyó el libro aparte. De acuerdo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en un cierto sentido es una segunda vuelta que doy sobre el libro, porque lo seguí cuando Verónica lo había concluido en la fase final y porque me pidió la disponibilidad de escribir el prólogo y la cosa me pareció pronto muy interesante porque efectivamente es un tema que me interesa mucho, ¿no? Entonces fue una alegría poderlo leer en la época de su surgimiento, ¿no? Y escribir el prólogo, y es un placer haberlo podido retomar con un poco de distancia ahora que estamos celebrando la presentación del libro, ¿no? Yo me limito a decir algunas cosas, ¿no? Que he encontrado en este libro y que me han parecido importantes, ¿no? También para aspectos que cruzan un poco mi investigación sobre estos temas. La primera cosa que me parece importante y que también he intentado poner un poco en evidencia en el prólogo es el hecho que se trata de un libro que marca de manera clara y fuerte una cierta discontinuidad que podemos encontrar en el psicoanálisis respecto a, podemos decir, la configuración de la psicopatología entre la época freudiana y la época lacaniana, para decir así. Me parece interesante este punto de corte porque efectivamente es una discontinuidad que encuentro como algo fecundo pensarla, ¿no? Y que nos permite ubicar, por un lado, podemos decir, la clínica psicoanalítica clásica que Freud fundó y que es sobre todo la clínica psicoanalítica de las neurosis, ¿no? Que tiene una cierta configuración conectada con un cierto régimen de funcionamiento del discurso capitalístico clásico, podemos decir, ¿no? Y por otro lado, la importancia de la referencia al capitalismo contemporáneo, podemos decir el capitalismo de la posguerra, que viene después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50 del siglo pasado, y los efectos de transformación que introducen respecto al campo de la psicopatología contemporánea. He encontrado fecundo en este texto este corte porque se trata de un corte que pienso esclarezca muchos aspectos del malestar en la civilización contemporánea y muchos puntos también de discontinuidad que podemos encontrar hoy en la clínica, ¿no? Es un punto que claramente de discontinuidad que ha sido subrayado, Lacan mismo lo ha subrayado en un cierto sentido, ¿no? Y no es acaso que ha dibujado el discurso del capitalista precisamente como su diagnóstico del capitalismo contemporáneo, ¿no? Lo hizo en particular en una conferencia que dictó en Milán precisamente en el 72, en el mayo del 72,
Y con este tema del discurso del capitalista introduce una lectura que es muy diferente de la lectura que Freud produjo sobre el malestar en la civilización de la sociedad en la cual él vivía y que conocía, ¿no? Me parece muy importante este corte porque en un cierto sentido se trata de dos diagnósticos diferentes respecto al discurso social del capitalismo, que Verónica marca muy bien, me parece. Por un lado de Freud, encontramos, por ejemplo, en el malestar en la civilización, una ubicación muy clara de la cuestión, es decir, Freud, cuando nos habla del lazo social, explica muy bien que la condición para que podamos encontrar un lazo social es una pérdida de goce, es decir, el sujeto encuentra un lugar en el lazo social a la condición de perder una cierta cantidad de goce, ¿no? Y esta pérdida es el precio que paga para poder encontrar una inserción en el lazo social. Toda la clínica de la neurosis, de la histeria, de la neurosis obsesiva, de la fobia, es una clínica en un cierto sentido de los efectos mortíferos de esta pérdida de goce que retorna en el sujeto neurótico a través de la repetición y de la continua experiencia de la cita que falta con la satisfacción, podemos decir así en un cierto sentido, ¿no? Lo que Lacan nos abre cuando nos presenta en los años 70, al comienzo de los años 70 en particular, el discurso del capitalista es algo diferente, porque en un cierto sentido no nos hace entrever una estructura que para Lacan se precisa como un pseudo discurso en realidad, no como un discurso en un sentido fuerte, pero como un pseudo discurso muy pervasivo, ¿no? Que tiene un poder de orientación muy fuerte en la vida de los individuos que viven en el mundo contemporáneo, ¿no? Un pseudo discurso que se funda sobre algo que niega el funcionamiento de la estructura discursiva que Freud ha ubicado, que niega ante todo la dimensión de lo real como imposible, que niega la dimensión de la castración como punto estructural de la organización del discurso, y que introduce el sujeto en un régimen donde se vive en el espejismo que todo sea posible, ¿no? Para el sujeto consumidor, ¿no? Es decir, la dimensión de lo imposible, que es lo más precioso del discurso analítico, en el discurso del capitalista encuentra como un borramiento, una denegación, ¿no? Esto me parece un punto fundamental. Lacan nos dice que en un cierto sentido, en el discurso social contemporáneo que domina, el sujeto está inmergido en esta lógica espontánea, ¿no? Que lo mantiene muy lejos respecto a la dimensión de lo imposible. Entonces, ¿cuál es la cuestión que domina la clínica contemporánea en sus manifestaciones más fuertes? Es precisamente el espejismo de un goce sin límites, de un goce que no encuentra el punto de límite y donde el sujeto, podemos decir en un cierto sentido, se mata sin saberlo, precisamente porque quiere gozar sin límites. No encuentra un límite interno que le permita introducir una regulación del goce, podemos decir. Y lo que vemos es que en muchos casos, si no hay un otro que interviene en lo real, reintroduciendo la falta que falta, el sujeto se mata.
Se mata porque muere de hambre, se mata porque muere por efecto de la droga, se puede matar en varias maneras, en particular los adolescentes que están en el centro del texto de Verónica, ¿no? Entonces, esto me parece el punto más original del texto porque Verónica lo argumenta, ¿no? No se limita a enunciarlo, ¿no? O a tomar la referencia de Lacan y describirla. No, intenta articular esta diferencia con una argumentación bastante compleja, ¿no? Que le da una fundamentación más sólida, podemos decir, ¿no? Esto me parece el punto que encuentro como más original y respecto a lo cual he insistido mucho en el prólogo, porque efectivamente nos ofrece una perspectiva de lectura que es muy útil para ubicarnos en las declinaciones diferentes de las formas de malestar que encontramos en la clínica contemporánea, ¿no? Esto me parece de verdad un punto fundamental. El segundo punto fundamental que encuentro como original es la importancia que en el texto Verónica atribuye a la dimensión del discurso, ¿no? Lo hace de manera muy fuerte a través de una articulación, podemos decir, detallada de la cuestión del discurso, de su estructura, de su articulación, de la diferencia entre los discursos y las consecuencias de la dominación del discurso en la clínica. Esto también me parece muy interesante, ¿no? Nos muestra cómo en lazos donde domina un cierto discurso, podemos encontrar con más facilidad algunas formas sintomáticas que se presentan de manera privilegiada, ¿no? Y la lectura del texto en este punto, parece en particular el segundo capítulo, si no me acuerdo mal, es una tentativa de articular de manera analítica esta relación entre discursos y síntomas. ¿De acuerdo? Esto me parece efectivamente muy importante. ¿Dónde podemos encontrar otra vez la diferencia entre lo que fundamenta la clínica clásica freudiana alrededor del Edipo, alrededor de la represión primera, y por el otro lado, en la clínica contemporánea, el discurso contemporáneo, el problema que encontramos cuando en el lugar de mando del discurso hay el empuje a gozar. Esta diferencia cambia la orientación de la clínica. Si en la clínica clásica freudiana el problema es cómo puede un sujeto autorizarse más a ir ahí donde desea, el problema en la clínica contemporánea se presenta un poco al revés. Es como permitir a un sujeto de no matarse cuando goza, ¿no? Sino de encontrar una manera para conectar el goce al deseo. ¿De acuerdo? Para articular el goce en una perspectiva temporal más articulada, por ejemplo, poder dilacionar la satisfacción, ¿no? Poder esperar la realización de algo que necesita un tiempo más largo para realizarse, ¿no? Tenemos todo este problema de la temporalidad del goce en la clínica contemporánea, que es un problema muy fuerte, en particular en la adolescencia, ¿no? Donde la cuestión del empuje a gozar tiene un papel desde siempre muy particular, pero de manera aún más fuerte en el capitalismo contemporáneo, ¿no? Esto me parece muy, muy importante.
otro aspecto que me parece clave es la ubicación que encuentra el psicoanálisis como tal en su operatividad, ¿no? Es decir, psicoanálisis como discurso que se estructura a partir de la función del analista en posición de semblante del objeto, en posición de agente, ¿no? Esto me parece un aspecto fundamental porque no encontramos ahí en el lugar de la gente un universal que se impone en la vida del sujeto. Encontramos otra dimensión y que se junta con otro aspecto importante que Lacan subraya, es decir, cuando nos dice que el discurso analítico es el único discurso que no es de dominación, ¿no? Entonces, que no es de dominación, entonces es el único discurso que se funda sobre la perspectiva de poner en el lugar central la palabra del sujeto y lo que sale como motor de la palabra del sujeto. Esto me parece punto fundamental del libro. Y también de la diferencia que Verónica dibuja entre el tratamiento analítico y los otros, ¿no? Hay todo un capítulo que está dedicado a esto, ¿no? Es el capítulo 4, me parece, ¿no? Precisamente las propuestas terapéuticas actuales, ¿no? Donde se ve la especificidad del tratamiento analítico como tratamiento que pone el objeto en posición de causa, ¿no? Esto me parece fundamental. Y bien, yo diría que puedo también concluir en este punto y luego quizás retomar la palabra para no tomar demasiado tiempo. Está bien. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a Andrea. Andrea, no sé si tendrás que activar el micrófono, ¿eh? Tenemos ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí pude recién. Gracias. Buenas tardes. Bueno, un gusto estar acá compartiendo con ustedes esta presentación y junto a mi amiga Verónica Berenstein. Voy a leer unas palabras que escribí es de este libro que me parece, tal como lo dice Domenico, muy original, muy interesante y sumamente claro, lo cual eso es muy importante para nuestra comunidad y para la extensión del discurso analítico. Agradezco la invitación que me hizo Verónica y comparto con ella, voy a decir una intimidad, las palabras que ha escrito cuando me acercó al libro. Aquí estamos, dice, con la misma alegría y amor y con lo nuevo de cada momento, lo cual lo comparto. Este libro es para realmente recomendárselos. Recorre en sus páginas la práctica con adolescentes, a la vez que es un exhaustivo y serio análisis del contexto actual. Ambas cuestiones mantienen despierto al analista por la presencia de un real pulsional, ya sea por el lado del exceso del movimiento y empuje, o por el aburrimiento y desidia que lleva a un exceso que se vislumbra como desorientación. Verónica introduce desde el inicio la inquietud, el malestar en la civilización para mantenernos los más despiertos posible.
y no desconocer frente a los avatares de la cultura sociopolítica económica del momento esta cuestión. Diría que hay un cruce de época que la lleva a plantear de manera rigurosa, vuelvo a repetir, precisa y detallada el avance del pseudo discurso capitalista. La semana pasada se presentó en la EOL el curso de Miller, Los 4 de Lacan, 1, 2, 3, 4, tomo 2. Allí Miller afirma que el sujeto como tal es el que introduce el tiempo. Esto está en la página 260. La clínica que nos presenta Verónica con algunas viñetas trabaja sobre la sincronía que introduce el lenguaje en la dimensión subjetiva y lo diferencia en casi todo el libro de la palabra, que es la que introduce ese relámpago en su diacronía, que es lo que nos decía recién Domenico. El tiempo con el que trabaja el psicoanálisis, y que en este libro queda clarísimo, es el tiempo de la palabra, de la que marca un antes y un después de ser dicha. Esa es la novedad que introduce el discurso analítico a diferencia de los otros discursos. En estas páginas podemos leer el esfuerzo de poesía para esclarecer la posición de escucha del analista respecto del adolescente que se encuentra afectado, puedo decir, por el dolor de la disrupción entre tiempo, cuerpo y palabra. Esto es lo que me ofreció como lectura de la posición de la lectura psicoanalítica en el adolescente. Disrupción entre tiempo, cuerpo y palabra. Retomo la frase que indica que es el sujeto quien introduce el tiempo. En este libro se localiza la dimensión ética del analista. Ella radica en introducir un corte para anclar la palabra. Este anclaje marca un compás, una dimensión pausada al consumo incesante y alienante, pues el mercado hace del consumo un común denominador para todos. Un empuje de ello permanente y que Verónica lo transmite así respecto de la posición psicoanalítica en la página 16. Dice, la perspectiva psicoanalítica ubica una opacidad irreductible en el sujeto. Está en las antípodas de la tendencia contemporánea a situar en el cuerpo una fuente biológica del malestar y de pretender una transparencia de los fenómenos psíquicos, de apuntar a modificaciones comportamentales de la educación emocional y encontrar el supuesto equilibrio perdido. En este párrafo ya introduce toda la dialéctica de los distintos discursos. Es el amo que cree que puede comandar, dominar lo que impulsa en un sujeto. El universitario, que pretende educarlo, racionalizar y burocratizar el deseo. El de la histeria, pero en su vertiente científica. Y el capitalista que anula y nos vende la certeza de que lo que se pierde se puede volver a comprar y recuperar. A partir de aquí nos ofrece una hipótesis de investigación que atraviesa todo el libro. Dice, así como los síntomas han cambiado, también el quehacer del psicoanalista ha mutado con los cambios sociales y subjetivos. E introduce también una pregunta muy importante para nuestras investigaciones de escuela. Si el psicoanálisis surgió en el siglo XIX como el en vez del discurso del amo, ¿qué lugar habrá para el psicoanálisis cuando no se sostiene más dicho discurso? ¿Tratará de ubicarse como el en vez del discurso que es el que rige nuestro tiempo? ¿Qué implicaría dicho posicionamiento? Estas son las preguntas que la preocupan y abarcan, intenta responder y sostener a lo largo del libro.
Estas son el eje analítico que nos combina a los lectores a mantenernos entre despertar e inventar a partir de la adolescencia. Afirma Verónica fuertemente que por medio del discurso imperante, el sujeto que consume objetos que ofrece la tecnociencia por medio del mercado, nos invaden en el mundo, en verdad es un sujeto consumido por el exceso de los mismos. Entonces, se trata de mantenerse despiertos frente a ese avance para no perderse en él. Y explica que conviene, la cito, no soltar las condiciones de posibilidad para estar disponibles a la invención. Me atrevería a decir que esto es una propuesta ética que ella introduce. Según mi lectura, el planteo no se trata solamente del despertar en la adolescencia, ni de inventar en ella, sino que también los analistas tenemos que estar advertidos y atentos en nuestra práctica respecto de estos dos posicionamientos y tener en el horizonte esta advertencia en cada momento de la vida de los sujetos y en la de los sujetos que nos demandan un análisis. Quizás podemos tener una primera aproximación de respuestas a estas preguntas y poder hacer uso de las invenciones, soluciones, despertares, anudamientos, para saber leer de otro modo, y que no se trata solo de ubicarse, según yo lo entiendo, en el reverso del discurso imperante. Quizás poder hacer de partener, entendiéndolo como Miller lo llama en la teoría del partener, que lo define así, que es la relación que no hay. Es una relación que descompleta y que se circunscribe por despejar los imposibles, lugar donde se inscribe el síntoma. No será el discurso amo del siglo XIX, pero sí podemos reconocer otro amo, el mercado. Entonces, frente, como ella dice, a la diversidad y cantidad acelerada de objetos, los psicoanalistas debemos hacerle frente con lo más íntimo e inconmensurable de quien nos consulta, para seguir con las pequeñas e íntimas invenciones de cada uno y en cada caso. Este tema nos conduce a lo que mencionamos como lo singular. ¿Y qué quiere decir lo singular? Lo decimos casi habitualmente. En la página 17, Verónica, sin mencionarlo directamente, lo despeja y lo aborda a través de esta cita freudiana, de su lectura de la cita freudiana. Dice, Freud con los restos de lo que se segrega de los discursos médicos, los toma e inventa un saber, orientado que lo que queda por fuera del discurso establecido no tiene alojamiento en la red social. Hace de esos restos un vínculo transferencial, con lo cual, y con esto, con lo que cae de estos efectos de la ciencia, y hace de este resto imposible de negativizar una causa. Entonces, podemos destacar que la modalidad de la causa que hace de este resto imposible de dialectizar es lo singular. Es con lo que el sujeto que se analiza puede ir tramando su íntima y pequeña invención que lo anuda. Destaca que en el psicoanálisis se trata de que cada uno tome su palabra, haga de ella su marca y a partir de allí pueda tejer una trama en la que su cuerpo quede afectado por ella contingentemente y así brindar las condiciones de posibilidad, abrirse a los lazos sociales en plural. Esto lo dice en la página 19. Tal como Domenico nos recordaba recién, en el capítulo 3, en el 4, analiza muy detalladamente los efectos, consecuencias en los adolescentes de un modo de transitar el mundo contemporáneo. Destaca y analiza cada uno de los fenómenos que vemos en la clínica
como efectos de la coalescencia entre el objeto ofrecido por el mercado y consumido sobre el sujeto. Casi me atrevería a decir, a partir de Freud, que la sombra del objeto cae sobre el yo. Este llega a ser el yo mismo. El objeto intenta cobrar el mayor brillo posible, un brillo objetal, excesivo, pero su efecto es oscurecer lo anímico, es el patos de la época. Les propongo que transiten por este capítulo, y como les decía, el siguiente, el 4, para poder estudiarlo exhaustivamente. Nos encontramos, por supuesto, con las propuestas. Están las propuestas, como se diría, o podríamos decir, el remedio que ofrecen las terapéuticas actuales, que es peor que la enfermedad. ¿Por qué digo que el remedio es peor que la enfermedad? Porque ella interpreta que estas terapéuticas ofrecen soluciones acordes al menú terapéutico masivo e ideal para todos, y por consiguiente para todos los fenómenos de cuerpo, que anulan las marcas a descifrar. No hay disponibilidad del cuerpo para hacer uso de la táctica del desciframiento de la interpretación. Finalmente, el sujeto es consumido por sus dolencias, que al decir de Cosenza, que Verónica cita en el libro, dice así: aparecen fenómenos que no tienen la estructura de un síntoma ni poseen la orientación del fantasma, quizás nos puede decir algo más, como solución luego del fracaso en el intento de inscribirse, tal como pasa en algunas soluciones por vía de la anorexia y las adicciones. Fin de la cita. Entonces, nos aporta que el modo de concebir el objeto libidinal de la satisfacción y amorosa, esto está en la página 87, no se busca en el otro, sino que se lo adquiere. Con esta misma formulación encontramos que los modos terapéuticos ofrecen las mismas intervenciones. No se busca instituir un saber no sabido en el que consulta, o sea, en el otro, a quien uno le demanda la pregunta, sino que les ofrece modalidades generales para que se las adquiera y sean adoptadas. Es el mismo circuito del consumidor consumido, o, como se destaca en estas páginas, lo que Lacan designó con el término pedagogía correctiva. Las respuestas a estos modos terapéuticos son señaladas como epidemias, con expansión de la angustia en sus variadas formas, lo cual genera en el neurótico una lucha por no ser número y para conservar su excepción. Esta es una cita que yo extraje del libro que Verónica cita de un seminario de Leonardo Gorostiza en el ICDEVA sobre la angustia y el acto. Nos encontramos con articulaciones claras, muy claras, respecto del posicionamiento del analista en la dirección de la cura y en especial del adolescente, en el cual postula, parafraseando de nuevo a Domenico Cosenza, que el analista podrá oficiar de partener suplementario, que permita un nuevo modo de anudamiento ante un real que lo invade y no domina. Plantea que en la práctica de hoy se trata de reintroducir la dimensión del amor, poner entre comillas lo estatuido, sostener signos de interrogación a lo más valorado, no comprender y poner en juego la ignorancia. Página 128. Así el sujeto podrá encontrarse con lo que hay de semblante en los ideales para poder despejar lo real del goce y la dimensión pulsional desimaginalizada de la pluralidad objetal. Se desidentificará de ellos así para abrirse a la disponibilidad de un vacío en donde pueda resonar lo que queda de lo pulsional. Verónica hace de su escritura un acto,
publica la lectura de su trayecto como analista practicante, como también en su enunciación en el libro, también da cuenta de su tránsito por la posición analizante destinataria de su propio síntoma. Es un libro de ágil lectura, cuyo valor radica también en la transmisión psicoanalítica que pasa al otro social, a otros ámbitos, por su modo amplio y sencillo de fundamentar la ética del discurso psicoanalítico. Es un deseo que se impone, y no precisamente al modo del discurso amo imperante del mercado, sino por el amor que se sostiene en la transferencia al psicoanálisis y que sigue ese camino en el que deriva su escritura. Les sugiero su imperiosa lectura. Muchas gracias. Y te felicito, Verónica. Andrea, te tengo que agradecer algunas cosas que dijiste recién. Mi idea iba a ser pasarle la palabra a Verónica, pero yo con este libro en particular, no solo con este libro en particular, con varios libros tengo problemas yo. Y este libro lo que tiene, me surge un problema es que no le puedo sacar la ficha, ¿no? Entonces, al no poder sacarle la ficha, lo que me produce es que tengo que volver a leerlo, ¿sí? O por fragmentos tengo que volver a leerlo. Hace un tiempo le preguntaba a Verónica, ¿no? Porque tengo este problema, no le puedo sacar la ficha, ¿por qué lo había escrito, no? Porque tiene algo perturbador para mí, el libro este, ¿no? No me cierra algo. Y, ¿por qué? Porque se corre un poco de la literatura que uno está acostumbrado a leer en libros psicoanalíticos, ¿sí? Y me parece que esa es la pista que le tengo que agradecer a Andrea, que me acaba de tirar, y capaz hoy puedo descansar bien. Porque recién decía Andrea que, como siempre nos pasa, ¿no? Como la carta robada, la pista está en el título, ¿sí? Y hoy a ustedes les conté que íbamos a presentar un libro y bla, 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 y no les dije el título. Y el título es Despertar, ¿no? E inventar. Y el libro este, ustedes si lo tienen en la mano, si no lo compraron, no sé, o si no se los han regalado, empieza con un collage, ¿no? Que uno queda tomado ahí con algo de la idea de invención, ahí del collage. Pero ahora escuchándolo primero a Domenico y después a Andrea, tenemos dos comentarios y si este video no tiene títulos, no vamos a tardar mucho tiempo en darnos cuenta que quien leyeron los comentarios es de gente que lee y lee desde el psicoanálisis, ¿no? Y cada uno nos va contando desde su posición también que tienen en el psicoanálisis. Domenico cuenta que hay determinados problemas que él tiene, ¿no? En relación al psicoanálisis, y empieza a decir, bueno, me encontré con esto, a mí me sirve esto, ¿no? 3 puntos. Y empieza a contar a Andrea también desde la posición que ella tiene una idea en el psicoanálisis, también determinadas cuestiones, y ella dice, bueno, es esto. Y Andrea decía recién que el libro es muy claro de leer, y sí, eso es una cuestión que tiene el libro este. Es muy claro, si ustedes abren el libro, que es cosa que les recomiendo por lo menos que hagan, se van a encontrar con, tiene 127 hojas, ¿sí? Pero tiene 3 hojas de índice, ¿sí? Tiene una hoja, 2 hojas, 3 hojas de índice, pero son 127 hojas, ¿sí? Es decir que, si uno lo piensa en términos de menú, uno tiene un menú de temas bastante abundante por donde entrar. Y algo que me había dado cuenta, creo yo, hace un tiempito, es que Verónica, tal como decía Domenico, Domenico decía, me anoté la palabra porque argumenta algo de cambio de la época, pero cuando argumenta nos presenta casi todos los temas que están en boga o han estado en boga hablando de cambio de época, ¿sí?
Y cuando nos va cambiando, nos va contando, por ejemplo, de distintas figuras de los adolescentes, nos va presentando a cada uno de los personajes, así que pululan como figuras del catálogo de los adolescentes actuales. Pero mientras nos va contando todo esto, que parece que el libro se amplifica, hay un efecto de reducción. Por ejemplo, ayer estaba justamente en la presentación de estos distintos tipos de presentaciones de adolescentes, cuando habla de los cosplay, habla de los nini, distintos tipos de adolescentes, los hikimori, bueno, los streaming, todas las... Mira, ella va localizando ahí, en cada uno de estos modos de presentación, qué pretende cada uno de estos adolescentes y va localizando. O es mirada o es lazo social, ¿sí? Entonces hay un efecto de reducción. Por un lado está este efecto de apertura de muchos temas y por otro lado el efecto de reducción. Y tiene una característica el libro, es que es fácil de leer, ¿sí? Entonces, como es fácil de leer, no necesariamente está dirigido para los psicoanalistas, ¿sí? El tono del libro, si uno es psicoanalista, bueno, voy a tener que seguir abriendo el libro, está muy bien una decisión editorial que es que las citas van a encontrarse con distintos puntos que abajo nos dice dónde está el libro. Entonces, quien quiere saber más o quiere leer más de dónde sacó Verónica y quiere ampliar más y le gusta más la hipérbole, puede recurrir rápidamente al libro, conseguir el libro y a buscar más del tema. Y el libro lo que tiene como, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5 o 6 hojas de bibliografía y de letra chiquita, ¿sí? Entonces también tenemos el efecto de reducción para lograr obtener un libro de 120 y pico de páginas, ¿no? Con una bibliografía que debe tener, no sé, por lo menos un centenar de libros debe tener y artículos. Y esto. Entonces, esta cuestión es que tiene algo de invento en esto, de que logra un libro que tenga distintas capas de lectura, uno que al libro puede acceder alguien que no es del campo del psicoanálisis, puede acceder un adolescente, ¿sí? Y siguiendo la propuesta de Andrea, es un lindo libro para encontrarse en la adolescencia, ¿sí? Y es un lindo libro para poder tener idea de cómo funciona el mundo, o por lo menos el mundo que a uno le ha tocado en suerte en ese momento. Y hay otra cosa que también me ha llamado la atención, es que si bien antes Andrea mencionaba la idea del universal, Verónica recorta una referencia que tiene que ver bastante con nuestro país, ¿no? Porque ella va contando algo de un cambio de época, que lo que mencionaba Domenico, pero ella localiza un cambio en nuestra Constitución. Ella menciona en el libro un cambio que se hizo en la época menemista, que es la época donde el capitalismo liberal hizo mayor entrada acá en Argentina, se cambia la Constitución, y al cambiarse la Constitución, en un artículo se cambia la figura del ciudadano a la figura del consumidor, ¿sí? Entonces, en ese detalle, ¿sí? de cambio que está dado en la Constitución, también nos habla de cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis en Argentina, y no solamente en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Esto ya que estábamos hablando antes de la pandemia, y en la pandemia se hablaba de acordeón, esto de aperturas y cierres, el libro funciona medio así como acordeón, en esto que se abre y se va cerrando en determinados puntos. Bueno, perdón, es que me parecía que le había encontrado una vuelta una ficha a este libro que no le encontraba la ficha. Perdón, Verónica. ¿Querías decirnos algo, Verónica? Bueno, me voy a tomar el
permiso de que ya que estamos entre psicoanalistas, voy a decir lo que se me va ocurriendo, porque, digamos, no era mi idea agarrar ningún punto del libro ni nada. Así que voy a compartir lo que me fue viniendo a medida que los escuchaba. Por un lado, un sentimiento de extrañamiento, porque al escucharla a Andrea leer algunas citas, me agarró la duda de si yo escribí eso. De hecho, fui a mirar, digo, ¿yo escribí eso? ¿No? Lo cual, bueno, creo que es que escribir tiene que ver con eso, ¿no? Con uno plasmar algo que después circula y ya no le pertenece del todo, porque realmente tuve una sensación de extrañeza muy fuerte al escuchar la palabra en boca de Andrea, textos míos. Lo cual, bueno, es interesante, ¿no? Porque, digamos, escribir también tiene que ver con perder algo, con ceder a los otros, que es perder algo muy de uno, pero eso que uno pierde vuelve en el lazo, ¿no? Por ejemplo, en este momento, o bueno, con un montón de idas y vueltas con amigos y colegas estos días. Así que siguiendo en mi asociación libre, voy a compartir el primer mensaje que tuve hoy a la mañana de mi amiga Marcela Pimentel, que me dice, che, nunca hablamos de qué sentido tuvo para vos escribir ese libro. Lo cual yo que estaba tratando, o sea, recién me despertaba y mi idea Recién te desayunabas. Ya me sumió en un problema, porque la verdad que no podría decir el sentido que tiene, todavía al menos, ¿no? Y Marcela me hizo pensar a lo largo del día que yo quería relajarme, que bueno, que creo que las grandes decisiones, al menos yo hice un revival, que son un poco así, que las decido y después pienso por qué las decidí, ¿no? Con este libro pasó algo de eso. En realidad, en un momento me di cuenta que lo tenía escrito. Supongo que Alejandro Gleis lo piensa lo mismo, pero porque era el bruto, ¿no? Después fuimos puliéndolo con sus comentarios y ayuda, pero en un momento me di cuenta que tenía un montón de material que tenía una estructura de libro. O sea, que primero estuvo hecho y después trabajé sobre eso, ¿no? Creo que también hay algo de esta pregunta, ¿no? De Marcela, que tiene que ver con lo más íntimo de la vida de uno. Creo que en mi caso tiene que ver, digamos, con la práctica claramente, y también con mi vida, con mis hijos y con imposibles que me topé en mi vida personal, que me hicieron, evidentemente, que me interese buscar algunas particularidades. Y en esa búsqueda, yo, así parafraseando y robando un poco las palabras de otros, creo que no solo los artistas, yo creo que también los adolescentes nos llevan la delantera. O sea, yo cuando escucho en el consultorio a jóvenes y adolescentes, escucho que es lo que ya está pasando y yo, con la edad que tengo, todavía no lo vi, o lo que va a pasar muy prontamente. Entonces creo que hay algo de esa frescura, y a medida que más pasa el tiempo, más me gusta esa frescura, quizá porque me alejo de ella, pero hay algo de esa frescura que evidentemente hace que mi deseo y mi amor pase por ese lado, ¿no? Por eso que nos enseñan los jóvenes, y creo que en toda época, y estos días viendo la serie de Fito Páez adolescente, refuerzo esa opinión de que hay algo de los jóvenes que es muy aleccionador, ¿no?
Después voy a tomar lo que decía Andrea de la claridad, que bueno, Mariela Coletti, que está por acá, dice que yo siempre, después de dar una clase, digo, ¿se entendió algo de lo que dije? Y Andrea resaltó esto, y yo creo que es un efecto que tiene que ver un poco con mi primer encuentro con el lacanismo. Digamos, bueno, digamos, el psicoanálisis estuvo desde siempre en mi vida, pero el lacanismo no. Y cuando yo entré al primer año de la residencia, yo soy médica, cuando me escuchaba a las psicólogas no entendía nada y me generaba un efecto de rechazo. O sea, me parecían una jerga que prefería mantenerla lejos. Supongo que algo de esa marca hace a mi esfuerzo de simplificación y de claridad. Bueno, quizá pasaría un poco la palabra, porque si sigo asociando libremente, es algo que alguien me corte la sesión, yo sigo. Pero bueno, dejaría la palabra a otros. Bueno, dale. Bueno, no sé qué quieren hacer. Se nos había ocurrido una idea más de conversación. Lo que pasa es que parece que no sé si hay alguien de los que están presentes, si leyó el libro, no leyó el libro, si quiere contarnos algo, si quiere preguntar algo. No sé si es posible, Alejandra, ¿esto se puede hacer? A ver, porque antes había visto una manito ahí dando vueltas, levantada. Hola, sí, si quieren intervenir pueden levantar la mano y les damos audio. Esto. ¿Alguien que acá? No. ¿Alguien quiere decir algo? Los mismos presentadores, si quieren volver a intervenir después de lo que dijo, Sí. lo que planteó Verónica. Doménico, Andrea, ¿quieren decir algo? Están muteados, me parece, ¿no? Sí, pero pueden levantar la mano y los vemos. Les voy a dar la mano. Ahí está Andrea. Ah, le doy. Andrea, levanta. Ahí va, ahí va. No, No, yo Pilar. levantaba la mano para ver si Doménico ampliaba algo de lo que yo había rescatado, de lo que escribió y citó Vero en su libro. A mí me interesó mucho la posición que él marca del analista como partener suplementario. Me pareció muy interesante. Eso, era levantar la mano para invitar a Doménico. Bueno. Hernán Vilar también, Claudio. Sí. Hola, sí, bueno, un gusto estar en este lugar. Hice un espacio entre pacientes para poder estar. Justamente, Vero, vos me dedicaste, me dijiste, espero comentarios. Bueno, un comentario cortito. Es un analista que no solamente se pregunta la época, sino que también abre las ventanas al mundo. Me parece que eso es sumamente importante, porque además del discurso analítico hay otros discursos. Y Verónica hace una lectura de esto, se sirve de esto. Vos decías, Claudio, no encuentro la ficha, porque nosotros muchas veces hablamos de hacerse dócil a la lengua del otro, ¿no? Me parece que Verónica lo ha logrado de alguna manera. Entonces, bueno, mi comentario cortito y felicitaciones, nos vemos y seguimos conversando. Un beso. Bueno, estaba el pedido de Andrea a Doménico, y ya que le hacen pedidos a Doménico, me engancho también a hacerle pedido, ¿por qué no? Sí, ahora puedo decir algo, creo, ¿no? Sí, bueno, creo que esta expresión la utilicé en la ocasión de una conferencia que
dicté con colegas argentinos, invitado por Damasia Amadeo Freda. Creo que es la conferencia que también Verónica cita en su libro, ¿no? Sí, es una definición que introduje de analista como partner suplementario alrededor de una reflexión sobre la adolescencia contemporánea y sobre una cierta dificultad respecto a la estructuración de la transferencia como sujeto supuesto saber, ¿no? Que es un problema importante que encontramos en la clínica contemporánea, pero también con los adolescentes contemporáneos, ¿no? Para muchas razones, también porque, como dice Miller, tienen el saber en el bolsillo hoy, y es más difícil que se pueda estructurar una transferencia en la forma simbólica del sujeto supuesto saber, o mejor, esto puede ocurrir, pero antes hay que ocurra otra cosa respecto a esto. Hay que se introduja en la relación con un analista una dimensión de partner, es decir, algo del orden de un encuentro real, podemos decir, donde el analista pueda encontrar del lado del joven, de la joven, una dimensión de confianza, sobre todo, antes que encarnar para el adolescente sujeto supuesto saber. Esto me parece un punto que más en general caracteriza un poco la transferencia contemporánea, y que pero con los adolescentes me parece que este marco está aún más fuerte. Entonces, creo que es de verdad muy importante como condición de posibilidad para que también una transferencia como sujeto supuesto saber se puede eventualmente estructurar en un tiempo segundo. Esto me parece un punto clave. Se ve muy bien en el trabajo con los jóvenes, en particular cuando desarrollan soluciones contemporáneas como anorexia, por ejemplo, toxicomania, ¿no? Donde el problema es que el sujeto hace de repente un test al otro. Es decir, quiere saber si puede fiarse, tener confianza respecto a la escucha de este sujeto, ¿no? Quiere saber si él no es uno entre otros, ¿no? En la serie de los pacientes que uno encuentra. Es decir, se pone la pregunta, ¿qué quieres de mí? ¿No? Es en este nivel que es importante poder encarnar el partner suplementario, ¿no? Porque si no conseguimos este nivel de confianza que es más ético que epistémico, podemos decir, ¿no? No se desarrolla nada de importante en estos encuentros, y la cosa más probable es que la joven no volverá a encontrarnos. Esto me parece el punto más importante respecto a la posición del analista. Es decir, es más importante la dimensión ética de la presencia real y de la posición que pueda encarnar para el adolescente una dimensión de confianza, ¿no? Que la suposición de saber, que eventualmente puede llegar después. Pero sin la primera no hay la segunda. Esto me parece fundamental. Está bien.
Está Andrea Carpi con la mano levantada, y no sé si Andrea Celaya querría hacer otra pregunta, pero bueno, está Andrea Carpi acá con mano levantada. Así que Alejandra, si podés. Acá estoy, ¿se escucha? Sí, ahí se te escucha. Bien, en principio agradecer tanto a Verónica por su escritura y su transmisión, ¿no? En esto que todos rescatamos de una transmisión que llega, que toca, que da ganas de leer. Y esta frase que me parece preciosa, de ubicar también a los adolescentes, no solo a los artistas, sino a los adolescentes como artistas, ¿no? En el sentido de la invención y de poder hacer algo con su propio padecimiento, ¿no? Entonces, que los adolescentes también, como los artistas, nos llevan la delantera. Me parece una frase preciosa para eso, para señalar y para alumbrar. Y por otro lado, ubicar que también en esta transmisión que nos permite abrirnos de nuestra comunidad cerrada a veces, tanto en discurso como en conversación entre nosotros, tenía el libro de Verónica en mi escritorio, y una paciente que trabaja en un gabinete en una escuela secundaria me preguntó si podía tomar algunas cosas del libro, si le podía servir a ella, con todas las preocupaciones que había en una escuela secundaria estatal en relación a la muerte, las ideas de suicidio y las cuestiones de la angustia en los adolescentes. Se lo llevó, lo leyeron entre varios en una reunión, y me dijo que le sirvió un montón para pensar. O sea que esta transmisión más directa, más sentida, más que llega, nos permite también abrirnos en la comunidad. Yo no quería dejar de decir esto, ¿no? Como algo que tiene que ver con un instrumento para entender la adolescencia, que va más allá del consultorio, que se sirve del consultorio, pero va más allá del consultorio, porque hoy en día es verdad que es una preocupación. Pero también precioso poder pensar cómo es en ese despertar adolescente hay algo de invención, ¿no? Si uno lo toma en esa perspectiva. Porque también hay mucho dolor y también hay mucha angustia, pero hay algo de invención. Bueno, gracias a todos por todos los comentarios que me parecieron preciosos, y a Vero por su transmisión. Gracias. Está bien, Andrea, la idea ahí de despertar. Cuando yo vi el título del libro, enseguida me vino el texto de Lacan, el comentario Despertar de primavera y demás, pero está la idea en lo que decís vos de los adolescentes despertando, ¿sí? Está bien, la otra es dormitiva. Acá tengo a Roberto con la mano levantada, el señor Roberto Cueva. No sé si se tiene que desmutear, Alejandra, Roberto, ¿sí? ¿Ahora está? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, no más que un par de cositas. Igual que vos, Claudio, yo no le terminé de sacar la ficha. No sé si me dio insomnio, no me dio insomnio, pero también, de hecho, algunas veces me daba la sensación que lo que decía otra cosa, que había algo más. Y evidentemente era un tema mío porque buscaba como una cuestión de la enunciación que no se me terminó de resolver sino hasta que escuché las intervenciones de los participantes, porque me pareció que en cuanto al contenido se me hizo bien claro la cuestión, voy a exagerar, pero del adolescente como trauma. No solo la adolescencia, que es un trauma en la vida de cada quien, en algunos más, en algunos menos, la adolescencia misma ha sido un trauma, sino que la adolescencia es un trauma para los no adolescentes. Por eso toda la vida y desde la noche de los tiempos se lo ha intentado meter en la jaula.
a estos chabones que, en fin, hay que meterlos en caja porque uno no los entiende. Y hoy en día los entiende menos que nunca. O sea que son verdaderamente una especie de real insensato que no están alrededor de nosotros. Lo que quería decir del libro, Verónica, es que captaba como un estilo, una claridad expositiva que me resonaba mucho a Silvia Oms, un énfasis en el que escuchaba Sandra Russo. Y después de las exposiciones se me hizo claro, o muy claro, que había algo de un tal Isidoro Bernstein, que a colegas y a no colegas nos llegaban desde un lugar diferente. Eso. Bueno, Isidoro Bernstein es el papá y ha sido el papá de Verónica, y cuando Verónica hacía alusión a que ella se crió con el psicoanálisis, los dos papás de Verónica, pero no sé, una infidencia, son psicoanalistas, y bueno, la mamá es Sara Bernstein. Creadores de prueba. Vos sabés que más allá del dato biográfico, esa cuerda que hacía sonar Isidoro, yo creo que la escucho en el instrumento Verónica Bernstein. La escucho claramente. Eso. Sí, hay otra, con esto que decía Roberto, hay otra cuestión también que Isidoro Bernstein trabajaba, inventó un tema, ¿sí? Que es el tema de lo vincular, y esto, en otra oportunidad hablando con Verónica le decía que uno establecía rápidamente lazo con el libro, ¿no? El lazo que yo contaba que se me armó es un lazo raro como los lazos que se me arman a mí, ¿no? Ya que estamos así intimistas, ¿sí? Pero es un libro con el que uno arma lazo. Esto, uno vuelve al libro, ¿sí? Lo puede abrir en un momento así, en una hoja, y lee un pedacito y lo puede seguir en otro rato, o lo puede leer de corrido y demás. Bueno, me Bien. dieron también yendo al título, porque, digamos, bueno, obviamente pasé por varios títulos posibles, y justamente hablaba con Andrea el otro día, el tema de inventar, si bien, bueno, es un término que usamos mucho los psicoanalistas desde Lacan, pero yo lo pongo, no en el libro, pero bueno, cuando empecé a escuchar tanto en pacientes la cuestión de yo me reinvento, ¿no? Reinventarse. Y creo que es un contrapunto, ¿no? Porque creo que desde el discurso imperante, por decirlo, se promueve la reinvención. ¿Pero qué es la reinvención? Es uno solo, consigo mismo y sin resto, sin pérdida. Y creo que, bueno, que justamente la apuesta del encuentro con un psicoanalista en una edad tan temprana y tan determinante, ¿no? Como es la adolescencia, la apuesta, digo la apuesta porque no siempre sale, ¿no? Obviamente. La apuesta es alejarnos un poco de esa reinvención, ¿no? Donde los pacientes dicen, ay, yo me voy a reinventar, como si del día a la mañana uno pudiera dejar las marcas, las determinaciones y transformarse en otro sin resto y sin imposible. Y entonces pongo en contrapunto la invención, porque la invención es con otro, ¿no? Exacto. Que bueno, en este libro apunto al otro psicoanalista, pero a veces hay otros que funcionan como otros, que no son psicoanalistas, hay encuentros en la vida de uno que hacen que uno pueda inventar algo nuevo con otros. Y creo que esa es
apuesta, ¿no? La apuesta, bueno, como hablaban recién, ética, pero tiene que ver con intentar ir un poco por fuera o fuera de la corriente de uno solo autosuperarse, tener méritos personales, autoayudarse, digamos, va en la línea contraria de eso, ¿no? Que es la propuesta del mercado, digamos. Sí, sí, si me permitís, es exactamente el punto por el cual Doménico recién decía algo de la confianza, justamente, ofrecerse a que hay otro, pero en primera instancia en ese punto de confianza. Después vendrá una posible, quizás, elaboración de saber en relación a eso, y entiendo que esa es la línea que vos transmitís, Cosenza, Doménico, cuando decís esto de, que me pareció también muy interesante, que aparecen fenómenos en donde la estructura del síntoma no hay como una consolidación o una determinación del lado del fantasma. Sí, sí. Entonces, este es el punto, ¿no? Aparecen crudamente con ciertos síntomas en donde hay que ofrecer esa posibilidad de que hay un otro ahí, Sí. que brinda una confianza para después esperar el tiempo de poder elaborar algo y hacer un despliegue de algún tipo de construcción fantasmática, ¿no? Sí, sí, exactamente, preciso, es preciso esto. Sí, sí, Esto es que así. decía Verónica también, claro. Hay un testimonio de un señor que después fue analizante de Freud, y no es un analizante de Freud de que Freud haya escrito ningún historial. Hay alguna mención en las cartas y con distinta gente y demás, y no es un señor cercano al psicoanálisis. Y este señor, en un determinado momento, tiene alguna noticia del psicoanálisis, y tiene un accidente, tiene un accidente que es la guerra, primero. Y tiene un segundo accidente en la guerra que tiene una especie de peritonitis y va a perder, primero pierde un riñón y después tiene una infección y bueno, y va a perder un testículo. Entonces este señor tiene, de toda la mala suerte, tiene algo de suerte, por lo menos. Bueno, perdió uno solo, tampoco es tan mala suerte. Sí, lo que pasa es que el otro ya no lo tenía. Así que no me quería poner tan detallista, pero bueno, ya que lo pedís. Bueno, este señor tiene por lo menos suerte que conoce a uno que se llama Tausk. Y Tausk es conocido de Freud. Y le dice a Freud, le cuenta la situación y la posibilidad de que lo atienda este hombre. Pero el tipo este está en el frente, entonces está en una tienda de campaña. Entonces va Freud todos los días al tipo y se sienta al lado de la cama. Todos los días va Freud a sentarse al lado de la cama y se pone a hablar con el tipo y demás, hasta que después de un tiempo este señor le pide tratamiento, ¿no? Cuando tiene el alta y empieza a ir al consultorio. Estamos hablando del Freud del 14, 15, 16, ¿sí? Ya, que es un Freud, no es el joven Freud. Bueno, no sé qué les parece, a mí me parece que estamos en un lindo momento para retirarnos. Si alguien quiere decir algo. Una sola cosa, quería que vos hacías mención al collage de tapa, que es un obsequio de mi amiga y colega Claudia, que bueno, que supo captar un poco esto, ¿no? Lo de el despertar, la cuestión de la tecnología que también está presente, y el inventar, ¿no? Entonces creo que es, bueno, nada, para mí es un orgullo que esté esa etapa, ¿no? Sí, sí. Bueno, me parece que es un buen momento para aplaudirla a Verónica, ¿no? ¿Les parece? Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Bueno, Bueno, buena lectura. que estés Hasta, son hasta como las pronto. 11. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Domenico. Chau, Brava Claudia. Verónica. Chau a todos. Chau, Ale. Chao. Pronto, sei. É muita gente. Eu vejo muitos